Hola, bienvenidos nuevamente a su tutorial semanal del módulo TICMIC avanzado. El día de hoy vamos a tocar el tema, el 1.2, que nos habla de posición 1 y 2F para ductos y o tubular. Vamos a recordar y tomar un poquito la información que tenemos del módulo de SMAO, que nos habla de las posiciones. Estamos hablando de la posición plana, horizontal, vertical y sobre cabeza. Pues bien, aquí para ductos, que son los tubos, nos llama mucho la atención que solamente vamos a encontrar 1G, 2G, 5G y 6G. Más adelante vamos a ver en qué consisten esas posiciones. Pero primeramente quisiera que viéramos la figura que está en la parte de abajo, la imagen, donde están los brazos articulados. Estos brazos articulados nos permiten hacer probetas o muestras en las posiciones anteriormente mencionadas, que es 2G, 5G y 6G. Cabe mencionar que estos brazos articulados tienen un movimiento prácticamente de 360 grados. Pues bien, entremos nuevamente a la información específica. En este caso, vamos a recordar lo que significa G y F. G significa ranura y F filete en ángulo. Hablamos de que en la posición, un ejemplo, posición 5G, significa que estamos soldando en horizontal. Ahora, el filete, pues viene la explicación, si no técnica, sí muy cercana, que nos habla que un filete significa que es una soldadura de sección transversal aproximadamente recto entre sí. Quiere decir que no es aproximadamente, sino que simplemente es sí o sí, ¿verdad? O igual tenemos filetes que están en circulares, pero sigue siendo en una línea de alguna manera continua y no aproximadamente. ¿Ok? Bien, pues veamos luego entonces las partes de lo que es un filete. Primeramente vamos a encontrar lo que es la interfase. La interfase es el área o el perímetro que está entre el filete y el material base. Aquí se recordarán que es una zona que para inspección es muy detectable si la soldadura está bien elaborada. En este caso vamos a encontrar un defecto que es el más común. Si lo recuerdan y me ayudan, efectivamente, estamos hablando de socavación, ¿verdad? Ok, la siguiente parte de un filete, estamos hablando que es pierna vertical y horizontal. Estas piernas, la especificación que nos dan es que deben ser la misma longitud. Quiere decir que están equidistantes para que no vaya a ver que esté cargado el filete hacia el eje de las X o el eje de las Y. Tiene que ser muy simétrico. Posteriormente vemos lo que es la cara del filete. Esta cara del filete pues vamos a hacer la vista prácticamente de nuestro trabajo. Y aquí hacemos un paréntesis y nos vamos a el cuadro que está al lado izquierdo. Estos son los acabados. Los acabados los podemos encontrar de una manera que es cóncavo, el siguiente es convexo y el último es plano o recto. Me preguntarán cuál es el más indicado, el más correcto, pues son los tres, ¿verdad? Pero vamos, el que lleva una ventaja como vista es el recto, porque ahí identificamos inmediatamente lo que es la simetría, ¿verdad? Pero en lo particular, para mí, el cóncavo tiene una vista
muy aceptable. Da pues la apariencia de que se ha trabajado con parámetros muy dentro de las especificaciones que nos están marcando, ¿verdad? Porque ustedes recordarán que en un WPS, que significa especificaciones del proceso de soldadura, nos señala que tenemos que atender todos los parámetros, velocidades, alturas, técnicas, y ahí es donde vemos específicamente lo que es el acabado, y yo le repito, el cóncavo, ¿verdad? Pero los tres son perfectos. Luego nos regresamos nuevamente a esta figura al lado derecho y nos vamos a encontrar ahí lo que es la garganta y la raíz. La raíz no es otra cosa más que el vértice de inciden las piernas, ¿verdad? El eje X, X, y aparecen por ahí. Entonces vamos a ver lo que es la raíz. Posteriormente viene siendo lo que es la garganta. La garganta es la altura de ese vértice a la parte superior. Si se fijan por ahí, forma un triángulo. Ese triángulo es un triángulo equilátero. Quiere decir que está equidistantes todos sus lados, perdón. Todos sus lados. Entonces, por eso es que platicamos hace un momento que el que tiene mayor presencia en vista, sobre todo para una inspección, pues es el plano, ¿verdad? Porque tiene que coincidir la altura de la garganta con la longitud de las piernas. Y con esto vamos a tener un excelente filete. Hablábamos de parámetros. Parámetros, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Primeramente nos especifican en el WPS que nos dice la longitud de las piernas. Estamos hablando de 2, 3, 4, 5, X milímetros, ¿verdad? Y nos habla también del amperaje, nos habla de la velocidad, nos habla de la altura y demás tipos de corriente. Entonces, pues ahí vamos a encontrar especificaciones para realizar un excelente filete. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Si bien en la anterior presentación estábamos hablando de lo que es un filete, igual también vamos a hablar de lo que es una otra presentación, otra variante, que es ¿ya lo identificaron? Cordón, efectivamente. El cordón tiene sus partes también, ¿verdad? Pero antes de que tengamos el cordón, hablábamos que para que sea cordón tiene que estar dentro de una ranura, no superficial, ¿verdad? Entonces esa ranura, que también ya lo conocemos, vamos a retomar el nombre, ¿verdad? Primeramente tenemos lo que es la cara de raíz, cara de la ranura y ángulo de ranura. Si me ayudan también otra vez, me pueden decir cuál sería el ángulo de la ranura. Bien, platicábamos que el ángulo de la ranura, estamos hablando que es de 60 grados. Obviamente, como es una unión a tope, esta unión a tope, pues de un lado va a tener 30 grados y la contraparte va a tener 30 grados para que forme un ángulo de 60. Obviamente con una abertura de raíz. Esa abertura de raíz la vamos a encontrar sugeridamente a partir del diámetro del electrodo. Si nosotros usamos un electrodo de 1/8, pues vamos a encontrar una raíz de 1/8. 3/32, un 16, un cuarto, en fin. Ahí nos da esta raíz, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver la parte importante que es corona. La corona es el acabado.
Obviamente es el acabado que nos dice que puede salir la parte superior del material base a una altura aproximadamente pues del electrodo que estemos utilizando. Si estamos utilizando un octavo de altura de la corona, que es el acabado, pues es más que suficiente. Si no fuese así y dejáramos más material de aporte, pues esto quiere decir que es un desperdicio. Entonces no es un trabajo aceptable. Ahora, esta corona la hacemos con un material de aporte superior al que utilizamos para el pase de raíz, pase de relleno y lo que es la corona. Refiriéndonos al proceso SMAO, hablábamos que es 60-10, 60-13 y 70-18. ¿Ok? Bien, entonces pues tenemos la corona, tenemos la interfase, material base, el pase de relleno y el pase de raíz. ¿Ok? Bien, pues continuemos con la siguiente. Del lado izquierdo, en la parte de abajo, nos encontramos nuevamente este brazo articulado. Este brazo articulado, igual también ya lo conocen ustedes, es para colocar las muestras o probetas de ensayo. Quiere decir que son de práctica, no son para producto terminado. Este brazo tiene pues movimientos radiales de 360 grados. Quiere decir que aquí en este ejemplo que tenemos la posición horizontal, la vertical y a 45. Si me ayudan, estas posiciones, ¿cuáles van a ser? En ductos decimos que la horizontal estamos hablando que es 1G. Igual también la podemos encontrar en 2G, ¿verdad? Vamos a ver ahorita por qué es 1 y por qué 2G y por qué no aparecía al principio el 1G o 1F. Y después tenemos el 5G y tenemos también el 2G. ¿Ok? En la parte superior izquierda nos encontramos a un compañero que está haciendo un pase de, efectivamente, de raíz. Pase de raíz es el primer contacto que tenemos para realizar nuestra soldadura. Aquí en este caso pues estamos utilizando el proceso TIC. Estos ductos, si ustedes ven en la intersección, que tiene un color morado. Ese color morado pues ya se le hizo una prueba no destructiva para que una vez que fue habilitado, esmerilado y se le hizo un bisel o una ranura, quiere decir que no vayamos a encontrar pues alguna fisura o algún material extraño que no pertenezca al proceso, porque de lo contrario obviamente pues estaríamos encontrándonos al final, después de hacerle un examen radiográfico, que pues está contaminado, y si está contaminado simplemente pues no pasa, ¿verdad? ¿Ok? Bien, entonces pasamos al lado derecho, donde entramos en materia. Decimos que vamos a encontrar la unión a tope. Todos van a ser a tope. Ahorita no estamos hablando de ángulo. Ahorita estamos hablando de tope. Entonces, los ductos que están a tope en posición horizontal, dice que nuestra norma nos dice que es la 1G. 1G
porque esta pieza está rotando, está girando y nosotros estamos soldando. Tenemos que calcular la velocidad de giro con nuestra velocidad de avance de soldadura. Este va a ser muy parecido a la posición de 5G. La única diferencia que vamos a encontrar aquí, la variante, que la pieza o el material base, en este caso el producto que estamos soldando, simple y sencillamente está fijo. Es 5G. Y en 5G, obviamente, pues estamos utilizando todas las posiciones. Recordarán, horizontal, vertical ya puede ser ascendente o descendente, y sobre cabeza. Ahí les vamos a encontrar. Hablamos de ductos, o sea, no solamente tienen que ser cilindros, sino que pueden ser cuadrados o cualquier otra figura que se requiera. Luego vamos a encontrar la posición 2G, que es así la tenemos por ahí al principio, ¿verdad? Esta posición 2G, que es la posición horizontal, aquí quien se mueve o quien rota es el operador, tal y como la persona que está aquí al lado izquierdo, que está soldando en todo el perímetro, pero es quien se tiene que estar moviendo, ¿verdad? Ok, luego nos vamos a 6G. En el 6G nos vamos a encontrar que es una inclinación del ducto. No estamos hablando de la técnica ni estamos hablando de la posición del operador o soldador. En este caso estamos hablando del producto. Aquí tenemos que tiene una inclinación de 15 grados. Y nosotros que tenemos que estar soldando alrededor. Específicamente en esta posición que estamos hablando aquí, vamos a encontrar con que esta prueba o esta posición la vamos a proceder para identificar las cualidades de un soldador. Entonces, con esta posición en el cual el operador tiene que estar soldando alrededor continuamente sin parar, entonces aquí nos vamos a encontrar las cualidades específicas que tiene este soldador. Se usa mucho para esa práctica, ¿verdad? Luego encontramos la siguiente, que es 6G, pero en R. Si se fijan, aquí aparece R porque esta pieza, aunque está a 45 grados, esta pieza está girando igual que la que vimos en 1G, nada más que aquí es horizontal y esta pues está en ángulo. Y aquí pues solamente el operador está parado y estamos soldando. ¿Podrá ser fácil? Pues sí, simplemente aquí la experiencia y la técnica que estamos utilizando es pues calcular la velocidad con que está girando la pieza, y en base a eso pues nosotros vamos a estar soldando. Entonces, ¿puede aumentar o reducir la velocidad? Claro que sí. Entonces, de acuerdo a nuestra experiencia que tengamos, podemos aumentar o reducir la velocidad. Perfecto. Pasamos a la siguiente. Pues bien, ya aquí empezamos a trabajar en base a normas. La norma AWS es una norma americana que nos habla que es la Sociedad Americana de Soldadura, AWS. Pues nos indica que en su norma fue publicada en el 2000, claro, hay otras más actuales, pero realmente no tienen muchos cambios, ¿verdad? Son mínimos. Nos habla que es en soldadura, aplicación de soldadura en ductos. Los ductos pues los tenemos ahí,
que tenemos a 45, tenemos en posición horizontal, tenemos sobre cabeza y otras más. Veamos la primera. Posición 1F. Posición 1F significa que está a 45 grados. Y esta pieza está rotando, como lo vimos anteriormente. Está rotando, nada más que aquí ya hay otra variante. Si se fijan, en la figura de arriba y en la que está inmediata inferior, pues hay una diferencia. La primera tiene una unión a tope, efectivamente. Y la que está inmediata inferior es una unión en ángulo, ¿verdad? En este caso vamos a decir que es una brida. Entonces aquí ya empezamos a diferenciar si son uniones a tope o en ángulo. ¿Ok? Luego pasamos a la siguiente, que es una posición también horizontal, únicamente que la pieza está fija, esa no está rotando, está fija. Quiere decir que el operador tiene que hacer su soldadura de forma radial. Y ahorita al final, vamos a tener una pequeña plática sobre este tipo de soldadura, pero ya no manual, sino automática o semiautomática. Bien, pasemos a la siguiente que nos habla que es la 2F. La 2F significa que está también en horizontal, solamente que esta pieza ya está rotando, igual que la 1F. La 2F, que aquí en este caso debe ser 2F, ¿qué? R, ¿verdad? ¿Seguros? Ok, porque ya lo vimos anteriormente, es FR, significa que la posición es el número 2, nos dice que F es el filete y R significa que está rotando. Esperemos que no se nos olvide eso. ¿Okay? Luego nos vamos a 4F. 4F estamos hablando que estamos haciendo una soldadura sobre cabeza. En ducto. Este tipo de soldadura no es nada normal. A veces los diseños son algo caprichosos, pero pues lo que quiere decir que los ingenieros o los contratistas hacen algo un poquito fuera de lo normal, hacen la unión del 4F, la hacen debajo o fuera del área que estamos trabajando para poderse acomodar. Ya una vez que lo realizan, montan y pues ya las demás piezas pues ya no va a estar a 4F, ¿verdad? Podrá estar a 1, a 2, a 5, a 6, a 3, definitivamente, ¿verdad? Pero vamos, si es una soldadura algo difícil, pero recordemos la clase anterior, decíamos que la técnica o la estrategia más bien para poder soldar sobre cabeza, estábamos acercando el material de aporte. Efectivamente, material de aporte lo llevamos un poquito más cerca, casi, si me lo permiten, diciendo que lo vamos a ir arrastrando. Y ya la técnica de soldadura que ustedes consideren, ¿verdad? Si en el WPS nos piden que realicemos una técnica específica, pues lo tenemos que hacer. Recuerden, las conocemos todas, pero obviamente pues vamos a tener una por ahí que es la etiqueta de nosotros, ¿verdad? Ya dependiendo si nos la piden, pues la hacemos. Si no la piden, hacemos la que mejor tenemos controlada. Pasamos al 5F. Esta es una posición en horizontal, igual también.
muy parecida a la 2F. Si me ayudan a encontrar una diferencia, aunque las dos son horizontal, solo que en la parte de arriba dice 2F R y en la parte de abajo dice 5F solamente, no está rotando. 2FR sí está rotando. ¿Ok? Estas son las pequeñas diferencias, pero pues las tenemos que tener muy presentes. Pasemos al siguiente. Bien, en esta presentación vamos a tener un poquito, si usted me lo permite, donde tenemos las posiciones que ya conocemos. Plana, horizontal, vertical y sobre cabeza. Aquí, en esta situación técnica y muy técnica, repito, muy técnica, nos están diciendo que la posición, por decir algo, la posición A, que vamos a hacer un filete, pues en la plana, ¿verdad? Pero esa posición plana puede tener, ¿recuerdan esos famosos 10-15 grados que podíamos nosotros transitar sobre ellos? Bien, pues esto es permitido, ¿eh? Esto es permitido de los famosos 15 grados para tener una mayor visión y control sobre nuestro proceso de soldadura. Bien, en la posición A que tenemos en la parte de abajo, nuestra cara del filete puede estar rotado. Aquí pareciera ser que estuviera sobre cabeza, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, este filete puede rotar alrededor de 15 grados la posición del eje. La rotación puede entrar entre 150 y 210 grados, considerando pues los ángulos de la circunferencia. Quiere decir que aquí entonces nosotros no necesariamente la vamos a encontrar plana, o no necesariamente la vamos a encontrar horizontal, o no necesariamente vertical o finalmente sobre cabeza, sino que pues habrá uniones caprichosas dentro de la industria, sobre todo en ductos, en los cuales nos vamos a encontrar que un ducto pues dice, bueno, ok, esta línea recta, adelante, pero cuando nos encontramos con una columna, y en esa columna yo no puedo hacer otra cosa más que hacer una derivación, un ángulo, que en este caso estamos hablando de radios, ¿verdad? Ya no de ángulos, de radios para poder continuar esos ductos. Y en ese momento, pues ahí sí nos vamos a encontrar con serias dificultades de diseño, de cálculo. Pues no se preocupe, eso finalmente pues les toca a los ingenieros. Vamos, sí tienen ustedes razón, los ingenieros, pero también nosotros ya. Entonces, si nosotros ya conocemos cómo sacar una derivación, porque eso lo vimos en el proceso de pailería al inicio, que había ductos pues, que tenían formas caprichosas, donde podíamos rotar un cuadrado, rotar 60 grados, recuerdan. Y por ahí teníamos un cuadrado que en derivación terminaba en redondo, o un ducto que tenía derivaciones en esquinas, ¿recuerdan? Entonces todo eso para nosotros pues ya es conocido, así que a esto pues no le vamos a ver mayor problema. Entonces nos hablan de la inclinación del eje, nos hablan de la rotación, entonces la rotación pues está dentro del margen, ¿vea? Si sale, por ejemplo, la plana, que nos habla de una rotación de 150 a 210, el margen, o la V si me lo permiten, en ese margen de ángulo podemos soldar, pero si rebasa ese ángulo, quiere decir que entonces ya estamos hablando de otra posición.
Recordamos eso de la semana pasada. ¿Ok? Bien, pasamos a la siguiente. Aquí. Platicábamos, igual también la información la semana pasada, que tenemos diferentes eh, posiciones de soldeo. Estas posiciones de soldeo pues nos las manejan las normas, ¿verdad? En este caso hablábamos de la norma americana y norma europea. Hay otras normas que es el ASME, API y demás, que son las que se encargan prácticamente de diseñar sus propias nomenclaturas. Pero estas nomenclaturas son muy similares, inclusive hay aquí también en México, que es la norma mexicana, específicamente la maneja Petróleos Mexicanos, porque ellos trabajan prácticamente con puros ductos. Entonces ellos también manejan esta nomenclatura, pero son nomenclaturas que están unificadas. No quiere decir que a mí se me antoja ponerle una X, una M, cualquier cosa. No, o sea, nos regimos. ¿Por qué razón? Porque esta soldadura, una persona puede soldar aquí en México, pues Estados Unidos, Canadá, España, otro país, por ejemplo, Rusia. Son específicamente las mismas posiciones, ¿verdad? Y las nomenclaturas son universales. En pocas palabras, esto es universal. Entonces, algunos agregan o quitan nomenclatura. En este caso, recuerdan la posición 6GR. 6 significa la posición, G, si recuerdan, significa que es un filete o, a ver si me ayudan, filete y o, lo que es la G. No lo ubican ahorita, bien. Vamos a dejarlo un segundo más. R, ¿qué significa? Rotar, perfecto. Entonces es posición 6. GR significa que la soldadura que estamos aplicando, estamos a una posición de 45 grados y está rotando. Pero ¿qué vamos a hacer? Filete o lo que nos falta, cordón, ¿verdad? Efectivamente, que no se nos olvide. G es cordón, F filete. Entonces la posición del tubo, que es la que nos vamos a unir, es posición a 45 grados y vamos a aplicar en una ranura lo que es el cordón y vamos a estar rotando la pieza. Nosotros no nos movemos. Si fuera 6G, pues ahí sí hay que trabajar un poquito más. Aunque hice rotando, pero aquí está la derivación. Aquí les digo que, por ejemplo, la norma europea nos la marca la 6G rotando, pero no tiene la nomenclatura, la R. Entonces son las pequeñas diferencias que vamos a encontrar ahí, pero las posiciones son prácticamente las mismas. Ok, entendido, pasamos a la siguiente. Y en esta presentación estamos viendo lo que es la homologación, lo que comentaba hace unos segundos, donde aquí ya no importa tanto la norma, sino que simplemente pues nosotros que podemos saber leer la nomenclatura en cualquier tipo de norma que exista. Y esta homologación la conocen los de AWS, que es la americana, la europea, API también, ASME y otros más por ahí, ¿verdad? Todos la conocen. Cada quien estudia pues para su dirección, ¿verdad? Pero finalmente todos los conocemos. Entonces vamos a retomarlo del lado izquierdo, en la parte de arriba, nos dice que es 1F.
1F, me ayudan a decirme si es cordón o filete. Efectivamente es filete, pero la norma europea, si recordamos, prácticamente estamos ahí hablando del país de España, ¿no? Que son los que finalmente ellos participaron mucho o aportaron para que se hiciera esta norma. Es PA, posición plana, ¿verdad? Luego tenemos 2F, posición horizontal, es PB. Luego tenemos 3F, posición vertical, PF, PG. Aquí la norma de ellos sí atribuyen especificando si es ascendente o descendente el trabajo que vamos a hacer. Luego tenemos el 4F, que es PD, es sobre cabeza. Aquí recordarán que también tenemos una ahí que es de cornisa, ¿verdad? Que es un ángulo a 45 grados. No lo menciono aquí, pero nosotros ya lo conocemos. Luego, la siguiente columna, tenemos nuevamente lo que es F. 1F. 1F es igual que 1F que está de este lado. Pues no, aquí tenemos una diferencia que es el ángulo y o el ducto. El ducto que es con una brida o acá en este caso serían dos materiales planos que finalmente hacen el ángulo. Pero donde nos van a mencionar específicamente a qué nos referimos. Ahí hay material, nos van a dar una orden. Ahí hay material, quiero que me hagas un filete en 1F. Ok, agarro dos platinas, agarro dos tubos que conectamos a tope, o agarro un tubo y lo uno a una brida, porque los tres son iguales, ¿se fijan? Ok, entonces en el WPS nos van a especificar, es una orden de trabajo donde nos especifica técnicamente y específicamente cada una de las funciones que vamos a realizar. No vamos a hacer alguna otra actividad si no nos la piden. O sea, vamos a hacer únicamente lo que nos están pidiendo. Entonces, pues van a decir, ok, quiero que me hagas una unión de dos platinas en 1F. Perfecto, ya sabemos. La otra variante, quiero que me hagas una unión de dos ductos en 1F. Ok. Sí, ¿y dónde lo voy a montar? Pues móntalo en la prensa. Ajá, pero la prensa no es un equipamiento para que esté rotando, ¿verdad? Entonces, para que tengan mucho cuidado, no vayan a sorprender. Y pues el ducto con la brida. Y ahí lo tenemos. Ok, bien, continuamos entonces con esta columna. 2F, 3FR, perdón, 2FR, que aquí está rotando. Tenemos 4FPD, que es sobre cabeza, y tenemos finalmente 5F, que estamos hablando de ascendente o descendente. Luego, pasamos la unión a tope, esto es a tope, cuando ya vemos nosotros 1G es unión a tope. No es unión en traslape, no es unión en ángulo, en V, es a tope, definitivamente. Y es una soldadura de ranura, y esa ranura, pues no sé, ya sabemos, ¿verdad? A qué ángulo va, y qué medida tiene de raíz, y qué material es el que vamos a utilizar. Entonces, pues es el básico, ¿no? Es 1G, 2G, 3G y 4G. Regresamos nuevamente a lo que son los ductos, ¿ya? Hablamos de 1G. Bueno, 1G, obviamente, pues estamos hablando que va a ser un ducto a tope, ¿sí? Pero la diferencia es que va a estar girando.
las platinas en 1G no giran, son fijas. Y esas fijas las vamos a colocar en los brazos articulados, los que vimos al principio. Entonces el 1G, pues ahí aparentemente les comentaba, pues es fácil. Únicamente tenemos que tener en consideración la velocidad a la que está rotando, si es similar a la velocidad con la que yo estoy soldando. Vemos el siguiente, que es 2G. Pues ahí estamos hablando que es fijo, ¿verdad? Pero también tenemos 2G. Lo vamos a encontrar como 2GR. 2GR que también va a estar girando. O puede ser fijo. Cualquiera de ellos puede estar girando, vamos. Definitivamente. Encontramos 5G. 5G que es ascendente o descendente. Aquí 5G, ascendente o descendente, quiere decir que este es un trabajo normalmente para dos operadores, ya que tenemos que estar soldando considerando las fuerzas residuales. Las fuerzas residuales, efectivamente. Las fuerzas residuales que si yo soldo de una cara y la otra no soldo, pues ahí vamos a tener un diferencial de longitud donde va a mermar la soldadura, sobre todo en la ranura. La vamos a encontrar más ancha o más delgada. Y las fuerzas residuales, quiere decir que nuestro ducto pues ya tiene otro giro, ¿eh? Ya no tiene una línea que nos habían marcado a 38 grados, tiene que salir aquí esta línea y resulta que ya no son 38. Puede ser 42 o puede ser 33. Y ya no va a coincidir con la otra unión. Aquí es donde yo les decía que hay ocasiones en que a veces es preferible hacer ductos por parte y los uniendo para no tener este tipo de problemas. Pero cuando se permite o cuando no se permite, pues hay que entrarle. Y luego aparemos el 6G y tenemos el 6GR. Se recuerden, no es filete, es cordón. ¿Ok? Pues con esto prácticamente tenemos una visión panorámica y vemos pues todos los tipos de uniones de acuerdo a las posiciones. Recuerden posiciones básicas: plana o sobremesa, horizontal, ya sea izquierda o derecha, vertical, ya sea ascendente o descendente, y sobre cabeza. Son las posiciones básicas, ¿ven? Ok, pasamos al siguiente. Y pues en este vamos a diferenciar F de G. En este caso, la primera figura que se encuentra al lado izquierdo, la parte superior, es un ducto con una placa. Y si alguien me dice si es correcto o incorrecto, estamos soldando un perfil tubular, que es un ducto. Pues en este momento pues ya no hay ranura, ¿verdad? No. Entonces estamos hablando de F. ¿Sí? ¿O no? Efectivamente no es F, es G. ¿Por qué es G? Porque ahí, aunque no tenemos una ranura, sí tenemos un cordón. Y el cordón dista mucho de la forma geométrica de lo que es un filete. Luego entonces ahí tenemos 2G, que es el que debe de ser. Pasamos a la siguiente, la que está en medio, que es 4F. 4F estamos hablando sobre cabeza. ¿Okay? Luego tenemos 1FR. Estamos hablando que posición 1 es a 45 grados. F, filete, y R, que está rotando la pieza. Si ustedes ven una pieza que está en ángulo, que es un poco difícil de que esté rotando, pues sí las van a encontrar. Algún día se van a encontrar esta posición.
Si ustedes platican con varios compañeros dentro del ramo de la soldadura, si conocen esta posición o esta figura de soldar en 1F a 45 y rotando. Yo les aseguro que fácilmente un 80% les va a decir que no existe, ¿verdad? Pues sí existe, aquí está, ¿verdad? Y sí la vamos a practicar nosotros. Bien, luego tenemos 6F, que significa pues simplemente que está a 45. Es muy parecida a la 1F, sí va, nada más que está girando. ¿Cómo puede ser igual? Pues entonces tiene que ser 6FR, y ahí sí no la vamos a encontrar. Me decían, bueno, oiga, no que era 45, no que era horizontal. Bueno, ahí nos está especificando la técnica. Es en el WPS, especificación del proceso de soldadura, cuál es la posición que nos van a pedir. Y finalmente vamos a encontrar lo que es 6FT o Y o en K. Pues estas son las uniones o derivaciones. Derivaciones que va a tener nuestra unión. No necesariamente tiene que ser los 90 en T, ¿verdad? Puede ser a 45, que es en Y, o K, que puede ser igual también, 45-60 grados. Bien, ok. Pasemos a la siguiente. Y finalmente nos vamos a encontrar con un proceso. Soldadura radial les comentaba hace unos momentos. Bien, pues es la soldadura radial que estamos soldando nosotros alrededor en los ductos, específicamente en los tubos, ¿verdad? Esa es la forma manual. Y esta es la forma automática o semiautomática, robotizada, que estamos pues aquí presentando, que es una soldadura orbital. No es otra cosa más que se coloca en el perímetro del tubo pues un dispositivo que obviamente pues está girando, rotando en los 360 grados, pero ahí va incluido lo que es la antorcha si se fijan ustedes del lado izquierdo es TIC, del lado derecho es MIG. Si encuentran algo que a lo mejor no habíamos visto, ¿verdad? El lado izquierdo, para que sea robotizado, pues estamos hablando que es el material de aporte, ¿verdad? Material de aporte que es el proceso TIC. Recordamos, yo puedo soldar, o nosotros podemos soldar, con aporte o sin aporte. ¿Se recuerdan? Ok. Entonces, aquí en este caso es con aporte, entonces el aporte es automático y la velocidad de avance también es en automático. Aquí en la parte superior al centro van a ver ustedes el capuchón. Es exactamente lo mismo, es una antorcha que tiene todos los componentes que ustedes ya conocen. Hay ocasiones en que el tungsteno se desgaste, pues hay que afilarlo porque la altura ya no lo tiene o el ángulo. ¿Ok? Y también recordaremos que nosotros normalmente estamos utilizando el color rojo, ¿verdad? Que tiene un 2% de torio, que nos dice que es pues fuera de especificación, ya no se debe estar vendiendo, pero el mercado lo sigue manejando porque comercialmente es el mejor de todos, mucho mejor que el gris. Entonces eso de que puede causar cáncer, pues vamos, vamos, no desmiento esto, pero tenemos que soldar n número de horas continuas, ¿verdad? Y sin protección. Entonces, pues ahí sí, pero como no es el caso, pues vamos, no hay mucho problema. Lo podemos seguir usando fuera de la norma. Fuera de la norma lo podemos seguir utilizando. Luego del lado derecho tenemos lo que es el proceso de, efectivamente, de microalambre. Microalambre también es el proceso de soldadura orbital.
Y aquí también tenemos pues la antorcha y todo lo demás, pues es un mecanismo, ¿no?, que puede ser manejado por un solo operador, y para hacerlo pues de una forma muy eficiente, ¿verdad? Yo creo que aquí tardamos más en soldar, perdón, tardamos más en colocar, alinear los cabezales estos que la misma operación, muy rápido. Pues bien, con esto damos por terminado y esperemos de que haya quedado comprendido, y si no, de cualquier manera, pues a todas sus órdenes para cualquier duda, aclaración o ampliación de algún tema que les haya interesado más a ustedes. Lo podemos ampliar con muchísimo gusto y te estaremos teniendo contacto durante la semana de forma personal con cada uno de ustedes para poder ampliar esta información y además pues, verificar los aprendizajes esperados que requerimos para poder continuar con este curso. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Gracias.